¿Sabíais que todos nosotros nacemos con una capacidad asombrosa de aprendizaje? Los bebés, cuando nacen, ya en sus primeras horas de vida, aprenden a manifestar lo que necesitan. Es impresionante. Esto es un don de Dios. Tenemos este don de aprendizaje. Porque cuando nacemos a la vida se convierte en una escuela. Toda la vida es una escuela. Y nosotros nos convertimos en maestros. Somos maestros de todo aquel que te observa. Los padres son maestros de sus hijos, más por lo que hacen que por lo que hablan, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos esto? Tu vida, tu persona es maestro, maestra de aquellos que tienes a tu alrededor y están viendo tu accionar. Pero a la vez de ser maestros para los que nos observan, a la vez somos aprendices de aquellos a los que nosotros determinamos observar, ¿verdad? La fuente en la que tú te enchufes o la fuente de la cual tú quieras sacar información será tu maestro y tú serás aprendiz de ese maestro. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? Esto es un don de Dios que se puede tornar en algo malo cuando nosotros antes de Jesús aprendemos tantas cosas que al llegar a Jesús vemos no van acordes con lo que el Señor nos está pidiendo. Esto es como en el matrimonio. O cuando alguien llega al matrimonio después de una vida de soltero, ¿verdad? Esa persona va a aportar a ese matrimonio todo lo que ha vivido, todo lo que ha aprendido mientras estaba soltero. Las mayores peleas que yo tenía con el pastor, cuando nosotros nos casamos, al iniciar nuestra relación, las mayores peleas se debían a todo lo que él había aprendido y a todo lo que yo había aprendido antes de llegar al matrimonio. Porque él traía sus costumbres y en su cultura había ciertas cosas que chocaban con la mía y yo ya tenía la manera en que mi madre me había enseñado a hacer las cosas y eso era sagrado e intocable. Hay cosas que uno trae que piensa que son la verdad absoluta, pero cuando entras en el matrimonio comienzas a chocar porque tú ya tienes aprendida tu verdad. Pues esto mismo es lo que sucede cuando nosotros llegamos a Jesús. Porque nosotros llegamos a Jesús con una vida que hemos tenido que aprender muchas cosas desde el día que nacimos. Muchas forzadamente y otras simplemente porque nos pusimos debajo de un manto, debajo de una cobertura que no era precisamente lo mejor, ¿verdad? Y cuando Jesús, la palabra de Dios dice que cuando Él nos rescata de una vana manera de vivir. La Biblia dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Esto quiere decir que a Jesús le parece que la vida que tuviste antes de Él es vana. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, pero si yo no tuve, pastora, una tan mala vida. Es que no es por cómo has llevado la vida, sino por las cosas que has aprendido en ella. Porque gran parte de esas enseñanzas, cuando llegas al Señor, te das cuenta que ninguna está alineada al reino. Y entonces sucede que vas a tener que tomar la determinación, como hicimos el pastor y yo, de entrar en un proceso de desaprendizaje. Desaprender lo que habíamos aprendido. Desaprender, dice el diccionario, que es olvidar lo aprendido. Tienes que tomar conciencia de que tal vez las cosas que tú crees buenas, en el momento en que llegas a Jesús, no son tan buenas. Y la responsabilidad que tú tienes en Cristo no es de llegar y acomodar el Evangelio a tu manera. No, la responsabilidad que tú tienes es de llegar y acomodar tu vida a la manera de Dios. Y muchos se quedan pues tomando leche toda la vida. Cristianos carnales, bebés espirituales. Mira, a que se vería muy mal que un niño de 8 años esté en el parque tomando la teta de la madre. Es que eso se vería antinatural, porque todo tiene un tiempo. Y la leche y el pecho materno está bien en una edad, pues así es con los cristianos. Muchos pasamos por la tierra como cristianos tomando leche. Cuando la Biblia dice tienes que avanzar a la carne.
tienes que avanzar, tienes que madurar. Y para que podamos hacerlo, Dios te introduce en la escuela del Espíritu, donde tu guía, ¿cuántos han estado aquí matriculados en el colegio, verdad? Cuando estudiábamos ciencias sociales, teníamos una guía que era el libro de ciencias sociales, el libro de naturales, el libro de matemáticas. Cuando tú eres introducido en la escuela del Espíritu, porque te toca desaprender lo que has aprendido, tú ya tienes un libro estipulado para esa asignatura y es la Biblia. Tú tienes que basar toda tu vida y estas nuevas enseñanzas en la palabra de Dios. Y mientras Jesús estuvo en la tierra, fue el mejor de los maestros con excelencia. Él nos enseñó a llevar la vida de una mejor manera, nos enseñó a tener relaciones entre nosotros de una mejor manera. Él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él fue un maestro por excelencia. Nos quería reenseñar siempre a algo mejor. Hoy esa misma función la hace el Espíritu de Dios en tu vida. Él va a querer reenseñarte. Tal vez oíste que en tu casa fue dicho, pero yo te digo. Tal vez en tu cultura te dijeron, pero yo te digo. Tal vez cuando andabas ahí fuera en el mundo te dijeron, pero yo te digo. Yo te digo que la primera enseñanza falsa que tendrás que desaprender, la primera enseñanza falsa que tendrás que desaprender es el aparentar. En la vida, llevados por la sociedad, por el qué dirán, nos han enseñado a tener mecanismos de defensa y uno de estos mecanismos es el aparentar. ¿Tú te has dado cuenta que los niños no tienen estos mecanismos? Estoy hablando de los niños bien pequeños, porque cuando van creciendo van tomando los mecanismos de defensa que ven en los mayores. Un niño de 2 años, 3 años se cae y muestra su corazón, muestra su debilidad, te dice que se ha hecho daño, llora, ¿verdad? Pero el niño va creciendo y es asombroso ver cómo ya activa ese mecanismo de apariencia, aparentar. Se pega un semejante coscorrón y se levanta y hace como que no pasa nada. ¿Sí o no? ¿Sí? Conforme crecemos, vamos perdiendo la inocencia. Amén. Lo vemos claramente en los niños, pero no solo perdemos la inocencia, vamos adquiriendo mecanismos de defensa y comenzamos a aprender a protegernos, a aprender a aparentar. ¿Me estoy explicando? En el mundo, me hace gracia cuando digo en el mundo, porque escuché hace un par de semanas, no era un chiste, era una ilustración, ¿no? Me gustó muchísimo, de un borrachito. Voy a hacer aquí un paréntesis, un borrachito que tenía que atravesar un cementerio súper largo en la noche, todo oscuro, no había farolas. Y estaba ahí el borrachito pensando, ¿cómo voy a atravesar el cementerio con el miedo que me da? Y de pronto vino un hombre bien vestido de negro, con un traje y con un libro negro así debajo del brazo, todo formal, y dijo, me acercaré a él. Y le voy a decir si puedo pasar con él. Y le dijo, oiga, ¿usted piensa que yo puedo pasar con usted por aquí, que me da un poco de miedo? Le dijo, claro, vayamos. Y iban por medio del cementerio y a mitad de camino el borrachito le dice al hombre, y oiga, ¿y usted pasa con mucha frecuencia por aquí? Y le dice el hombre, sí, paso todos los días. Y le dice, ¿y no tiene usted miedo? Y dice, hombre, cuando estaba en el mundo sí, ahora no. ¡Lo mató! Ahora que era un vampiro. Este es nuestro lenguaje evangélico, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo. ¿Y ahora dónde vive, señora? En el planeta Tierra, en Marte. ¿Verdad? Es que me gusta mucho porque dije, esta es la pura verdad. Es que también cuando vamos creciendo vamos perdiendo todo. Nos volvemos religiosos. Porque hasta adoptamos formas religiosas de hablar. Nuestro lenguaje. Cuando digo el mundo, porque lo digo mucho en las predicaciones, me estoy refiriendo al sistema de gobierno que rige cuando uno no está en Cristo. Me estoy refiriendo a todo lo que la sociedad ha aportado
a ese sistema de gobierno que hay sobre el planeta Tierra. Todos estamos en la Tierra, por supuesto, amén. Pero el sistema de gobierno del mundo es muy contrario al sistema de gobierno del reino. Amén. Así que cuando me estoy refiriendo al mundo, estoy hablando de ese sistema de gobierno fuera de los principios de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros hemos caminado ahí de espaldas al Señor, pues tal vez para no ser heridos, o porque ya lo fuimos, o por el qué dirán, o por guardar una posición, o porque tal vez tus padres querían que tú fueras de una determinada manera, que estudiaras una determinada carrera. Y para todo esto, tú tomaste el mecanismo o aprendiste a aparentar tu reputación, quién eras, o quién querías mostrar a otros que tú eras, quién querías que otros vieran que tú eras. Todas estas cosas en el mundo eran muy importantes, pero resulta que para sostener todo este castillo de fantasía de quien tú en realidad no eres, pero te has levantado como que eres, resulta que te ha tocado aparentar y te ha tocado mentir y te ha tocado sostener este castillo con soberbia, con orgullo, porque estos son los mecanismos del infierno. Por eso te digo que la primera tarea que a ti te va a tocar cuando tú vienes a Jesús y entras en la escuela del Espíritu con ese libro de esa materia delante que es la palabra de Dios, la primera de las cosas tal vez que vas a tener que hacer es desaprender todo lo que has aprendido con el aparentar. Ya no puedes aparentar. Porque Jesús no quiere que vivas una vida de apariencias. Jesús no quiere que tú aparentes nada que no eres. Tú ya tienes un valor inigualable por quien eres. No tienes que aparentar otra cosa. La apariencia ha hecho muchísimo daño en el Evangelio, escúchame. La apariencia tal vez es una de las cosas que más daño ha hecho en el cristianismo. Los púlpitos están infestados de apariencia. Al punto de que, como dice el pastor, muchas personas piensan que los pastores aquí llegamos en carro de fuego y nos vamos en carro de fuego. Porque todo esto ha sido lo que se ha proyectado. Los pastores tomaban como una posición de una falsa humildad al final, una falsa santidad. Porque uno es de carne y hueso. Yo recuerdo al principio, cuando yo compartía de mis experiencias, de las peleas que tenía con mis hijos o de las cosas que me habían pasado, había hermanos que al bajar me decían, pero pastora, ¿cómo dices esas cosas si eres la pastora? Pero esta gente pensaba que yo aterrizaba aquí en el carro de fuego, ¿verdad? Pensaban que no iba ni al baño. Pero yo no soy Dios. Y yo tengo las mismas debilidades que tú. Y tengo las mismas tentaciones a enfrentar que tú. Estas son malas proyecciones que se ha dado de los hombres de Dios, que resulta que el pueblo los miraba y decía, ahí no se puede llegar, hay ciertas cosas que son para el pastor. Eso es una mentira del infierno. Jesucristo pagó por ti, el Espíritu de Dios dijo que sería derramado, ¿sabes sobre quién? Sobre toda carne. No dijo titulaciones, sobre toda carne. Por eso digo, el aparentar nos ha hecho mucho daño. Porque precisamente lo que Jesús espera de nosotros es todo lo contrario. Espera gente transparente, gente humilde, gente que no tenga un más alto concepto de él mismo que el que debe de tener. Pero todo esto nos choca. Choca con lo que traemos aprendido. Hace unas semanas venía con una persona hablando y me decía, pues yo no entiendo por qué Dios tiene que exponer las vidas así. Y veníamos hablando del ministerio de T.B. Joshua, ¿verdad? Para los que lo conocen, cómo allí de verdad el infierno es expuesto, sacado a la luz y las vidas son libertadas. Pero esta persona me decía, pero yo no entiendo por qué lo tiene que hacer Dios así. ¿Por qué tiene que exponer las vidas de las personas? ¿Por qué no lo guarda? ¿Por qué no lo oculta? Entonces yo comencé a compartirle la historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. ¿Recordáis la historia? Esta mujer que, conforme a las leyes del Antiguo Testamento, era completamente impura. Impura por el flujo de sangre. Nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, no podía entrar en los templos. Tenía una afrenta sobre su vida.
Y cuando por fin encuentran al libertador, al sanador, y lo sana, Jesucristo no se queda con la sanidad, sino que detiene todo aquello y expone la vida de esta mujer públicamente. Vamos, que si había alguien en aquel lugar que no sabía el problema de la mujer, ese día ya se había enterado. ¿Sabéis por qué? Porque el problema no está en Jesús. El problema está en nosotros, que hemos aprendido a aparentar, a guardar, a esconder, a que no sepan, a que no digan, a que nadie se entere de lo que me está pasando. Hemos aprendido malas enseñanzas. No sé cuántos recuerdan la predicación Raza de Gigantes, que una vez compartí acerca de la descendencia de Anak, el gigante, los hijos de Anak, de estos 3 hijos, ¿verdad?, que eran influencias espirituales. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, tenían la promesa de Dios y ahí en ese momento se dieron cuenta que la promesa tenía algún pequeño problemilla. Y era que la tierra de la promesa estaba tomada por gigantes. Entonces ahí descubrieron que su batalla no había terminado ahí. Habían obtenido una victoria, pero les tocaba entrar, conquistar y echar fuera esos gigantes. Esto mismo es lo que nos sucede a ti y a mí cuando llegamos a Jesús. Muchas veces uno cree que llegando a Jesús ya está todo hecho, ya está todo dicho, ya todo sucedió. Y para cuando llegas a Jesús te das cuenta que es cuando comienzas la aventura. Llegaste a la promesa, el Espíritu Santo te rescata, Jesús te rescata de la muerte, te pone en el camino, en la vida. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y entonces descubres que tu vida está por conquistar. Tu vida entera está por conquistar. Eres como la tierra de Canaán, tu corazón es la tierra de Canaán y te das cuenta que llegaste a Jesús y hay gigantes. Una de estas influencias, uno de estos gigantes llamado Sesaí, ¿lo recordáis? El blanqueador, la tierra del maquillaje. Este gigante en el mundo espiritual es una influencia a tus pensamientos. ¿Para qué? Para empujarte. En el mundo te enseñaron a aparentar. Y esta influencia espiritual hace que tú quieras o trates de hacer que tus cosas, tu vida, lo que vives, luzca bien, luzca como bueno, luzca como auténtico, cuando en verdad no lo es. Simplemente está maquillado. Esta influencia espiritual es por la cual los cristianos nos volvemos religiosos. ¿Tú te has dado cuenta la gente cuando viene nueva y aquí llora? Después cuando tú puedes compartir con ellos te dicen, es que no sé por qué lloraba tanto, pero sentían libertad en el ambiente. Sentían que por primera vez en su vida ellos podían ser quienes eran. Este ha sido el sentir de mucha gente nueva. Ellos podían llorar, podían cantar, se sentían libres. Esto es lo que Cristo ganó para ti, no una religión, una relación viva. ¿Pero qué sucede? Que este espíritu inmundo no te va a dejar porque tú le hayas dicho al Señor, yo quiero contigo. Él va a intentar influenciar tus pensamientos para que vuelvas a retroceder a vivir a la manera que aprendiste en el mundo. Ten cuidado, no vaya a ser que descubran tus secretos. Ten cuidado, no vaya a ser que comiencen a ver los hermanos ese pecado, esa debilidad. Y uno, influenciado por esto, comienza a volver al pasado y volver a aparentar. Te vuelves religioso. ¿Qué es un religioso? Un religioso es una persona que aparenta lo que no vive. Aparenta vivir lo que no vive. Eso es un religioso. ¿Qué dijo el Señor de los escribas y de los fariseos? Cuando estaba hablando allá al pueblo dijo, mira, hacer todo lo que ellos os digan, todo, pero no hagáis nada de lo que hacen. Eso lo dijo el Señor. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
Porque ellos estaban en verdad citando la Escritura. Los escribas y los fariseos citaban las Escrituras. Entonces Jesús les dice, hacedlo, todo lo que hablan, todo lo que ellos dicen, guárdalo en el corazón y hazlo. Pero sigue diciendo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran religiosos, gente que predicaba, pero su vida no daba testimonio de lo que predicaban. Gente que no predicaban con el ejemplo. Por eso el Señor algo más tarde les llamó sepulcros blanqueados. Predicar lo que no vives tiene un nombre, se llama hipocresía. Y te digo que es una de las cosas que más daño ha hecho al cristianismo. Te digo también por qué. Porque mientras tú estás siendo hipócrita de aparentar lo que no eres, entonces aparentarás que no tienes problemas, aparentarás que las cosas te van bien. Hay muchos matrimonios que viven metidos en esto. En su casa está la Tercera Guerra Mundial, pero cuando llegan a la iglesia parecen sepulcros blanqueados. Aparentan vivir lo que hablan, pero sus vidas, sus matrimonios huelen a muerte. Mira, mientras estás ocupándote del aparentar, no vas a estar ocupándote del solucionar el problema. Porque si supuestamente todo va bien, ¿a quién vas a ir a pedir ayuda? Ese no es el estilo de vida que Jesús quiere para ti. Por eso dijo sepulcros blanqueados. La Biblia te dice que tienes que vivir por fe. Vivir por fe no es vivir fingiendo ni fingir la fe. Son cosas muy diferentes. Porque mientras tengas tu vida en fingir, nadie va a poder ayudarte. Porque supuestamente todo va a estar bien. Este espíritu inmundo siempre estará susurrando a tu oído. ¡Qué vergüenza! Que se enteren de eso. ¿Qué van a decir? Si alguien se entera de eso, ya no te van a mirar igual. Ya no te van a dar la misma atención. Entonces lo que Él te ofrece es, maquíllate. Maquilla el error. No te dice limpia la mancha. Maquíllala. Maquíllate, aparenta. Te voy a hacer un llamamiento ahora. Si hay cosas que tú no me quieres contar, si hay cosas que tú sabes que en tu vida no están del todo bien, pero cuando te digo, ¿qué tal todo? Bien, pastora, bien. Entonces en verdad hay un problema de apariencia en tu interior. Porque estamos para ayudarte a solucionar las cosas. Y el Espíritu de Dios está para derramar su poder a tu favor. Amén. Dale ese aplauso bien fuerte a Jesús. Fingimos porque creemos que es menos doloroso maquillarnos que afrontar la verdad de nuestras vidas y ser auténticos. Fingimos por eso, porque en verdad nos da como miedo exponernos a las personas. ¿Y si me hieren? ¿Y si ya no les caigo bien? Te voy a decir algo. Mi madre siempre me enseñó que medio mundo habla del otro medio y ese medio habla del otro medio. Tú nunca vas a encontrar que todo el mundo se lleve bien contigo, porque es que encima Jesús mismo dijo que te iban a aborrecer, que te iban a pelear, porque el mundo, el sistema del mundo va a pelear contra lo santo. Entonces, ¿para qué aparentar? Cuando una persona deja de aparentar y vive en libertad, es que eso no tiene precio. Esa persona es libre, esa persona es feliz. Esa persona puede estar llena de gozo y Satanás no la va a poder tocar. Va a ser muy difícil que Satanás toque a una de estas vidas, porque Satanás solamente trabaja en lo oculto. Si tú tienes tu vida a la luz, dime de dónde el diablo va a agarrar. No se lo permitas. No le permitas a este espíritu que gane la batalla en tu pensamiento, porque te va a querer bloquear. Y sus armas, escúchame iglesia, porque sé que muchas personas saben de qué estoy hablando. Sus armas siempre son las mismas. Son en la mente, porque el campo de batalla está en la mente. Y entonces Él te bombardeará una y otra vez. ¡Cuidado!
Cuídate. No vayan a enterarse de ese error. No vayan a enterarse de ese pecado. No vayan a enterarse que estás pecando. ¿Para qué aparentar? ¿Sabéis muchas veces por qué estas influencias nos atrapan? ¿O de qué manera estas artimañas del enemigo bloquean tu vida y te atrapan? Una de las maneras es la traición. Cuando tú has sido traicionado por alguien, tu mecanismo de defensa casi siempre es aparentar. Mirad, hace unos años, muchos años, una persona cercana a mi círculo, ¿verdad? Pues me abrió su corazón y bajó como las defensas para exponerme lo que había en su corazón y el problema que estaba teniendo. Y yo no supe tener la sabiduría que hoy tengo. Y creo que hice las cosas muy mal. Y esa persona sintió profundamente el golpe de la traición. Y habían pasado muchísimos años. Yo me había olvidado del asunto. Y una vez tuve un pequeño encontronazo con esa persona. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que sucede entre nosotros? ¿Qué sucede? Porque siento que no hay como transparencia. No que la persona me mintiera, pero yo decía, siento que hay algo entre nuestras vidas que no encaja, no va bien. Y la persona me decía, no, todo va bien, pero tú sabes, ¿verdad? Cuando uno siente que con alguien hay un choque. Entonces esa noche me fui a la presencia de Dios y le dije al Señor, ¿qué está pasando? Porque siento que algo no fluye. Y es una persona que a día de hoy sigue en mi vida. Entonces algo no iba bien. Y el Espíritu Santo de una me abrió así una visión. Y me vi, hace más de 10 años atrás, un suceso que había pasado que yo tenía olvidadísimo. Y en ese momento Él me dijo, ahí esa persona sintió el golpe de la traición y levantó murallas en su corazón para que nunca más le hirieran. Vete y pídele perdón. Las traiciones hacen que levantes mecanismos de defensa que ya no te dejan ser quien eres, porque tienes como ese temor en el corazón a que te vuelvan a herir. No sé si has sido traicionado, pero te digo que estas traiciones se pueden pasar en Jesús, porque Jesús nunca te va a traicionar. Él es confiable, amén. Él es confiable. Otras veces nos sucede a causa del pecado, porque tal vez por años y años y años nos hemos visto envueltos en el mismo pecado que no hemos podido vencer. ¿Y qué sucede? Que uno comienza a sentir la frustración en el corazón porque ese pecado le está condenando, le está afrentando diariamente. Entonces Satanás te ofrece rápido su solución. Como te decía antes, nunca te va a decir limpia la mancha, porque eso es Jesús. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Satanás siempre te va a ofrecer maquilla la mancha, disfraza la mancha, aparenta que no sucedió, blanquéala, hazte religioso, maquilla tu vida. Si tú aceptas, en ese momento vas a comenzar a vivir una religión, no una relación con Dios. Religiosos. Comenzamos a adoptar formas de hablar. Comenzamos a adoptar formas de vestir. Mira, una persona me estaba escribiendo ahí en el Facebook y lo hizo con tanto respeto que me digné a escribirle, porque le decía que le encantan mis predicaciones, que me sigue, pero que le choca mucho mi manera de vestir y que me quería corregir. Pero me lo dijo con mucho amor. Le dije, mira, te voy a decir algo. Yo te pido que ores por mí, porque en verdad yo reconozco que puede ser un área de mi vida pues que no tengo luz. Pero si yo hago caso a lo que me dicen, entonces voy a empezar a aparentar lo que no soy.
Yo tengo que ser quien soy y vivir dentro de la identidad que tengo. Amén. Gracias a Jesús que me libertó. Pero estoy abierta a que el Espíritu de Dios me corrija. Y le dije, me voy a unir a tus oraciones para que si hay algo incorrecto, no por ti, por el amor de mi vida, que yo lo pueda corregir. Pero uno tiene que vivir dentro de la libertad, porque si no, comenzamos a vivir una religión. Y la relación que yo tengo con Dios vale demasiado para perderla. Amén. Estas fortalezas van a tratar siempre de que nos conformemos con algo que no es auténtico. Lo auténtico es Dios y la relación con Dios. Lo que no es auténtico es la religión y las normas, doctrinas de hombres, tradiciones que invalidan hasta la ley de Dios. Eso hace que tú y yo nos salgamos del plan original. Permite a Jesús hoy que confronte tu corazón. Permítele que confronte lo que hay en tu interior. Permítele que te confronte, porque cuando Él lo haga, Él nunca lo va a hacer para avergonzarte. Cuando Él confrontó a esta mujer, o la expuso más bien públicamente a la mujer del manto, de que tocó el borde del manto, y cuando Él confrontó a la mujer del pozo de Jacob, ¿os acordáis de la samaritana? Estaban ahí hablando en una conversación amena y Jesucristo parecía que iba a por ella. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Cuando Jesús confronta tu pecado, nunca lo hace para vergüenza. ¿Sabéis para qué lo hace? Para 2 cosas. Una, para que tú seas libertado. Y 2, para que tu vida ahora dé gloria al Hijo de Dios. A Jesús no le importaba el flujo de sangre de esa mujer y todo su pasado. No le importaba. Entonces Él esperaba que a ella no le importara. Si a mí no me importa que soy el Hijo de Dios, ¿por qué te va a importar a ti? Jesús dijo, sé sana, vete en paz. Eso era lo único que ella tenía que guardar en el corazón. A Jesús no le importaba la reputación de aquella samaritana. Entonces, cuando tiene el encuentro con el Hijo de Dios, ¿por qué le iba a importar a ella? Si al Hijo de Dios no le importaba. Ella fue un instrumento en manos de Jesús para hablar del Hijo de Dios. Esto es la manera de Jesús. Cuando escribí mi libro, yo recuerdo ya, y ahora que lo estoy otra vez anunciando, ¿verdad? La de personas que me preguntan, ¿pero cómo cuentas esas cosas de tu vida? Pero tú no tienes miedo a que la gente te juzgue. Pero a mí qué me importa lo que digan. Mi vida antes estaba en oculto y era instrumento de Satanás. Ahora mi vida está en la luz y es para glorificar al Hijo de Dios. ¿Qué me importa lo que digan? Vive en esta libertad porque te digo, no hay precio. No hay dinero que pueda comprar esta libertad. No lo hay. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues cuando el Hijo te liberta, no quieras volver a la esclavitud de Egipto. Sé transparente. No te estoy diciendo ahora que vayas aireando por ahí toda tu vida, amén. Porque tenemos que tener también sabiduría. Pero te quiero decir que una de las opciones no sea el aparentar. Cuando tienes la oportunidad, piensa que aquello que un día fue vergonzoso y fue usado por Satanás para avergonzar y atraer a otros al reino de las tinieblas, aquello mismo es lo que hoy Dios puede usar para glorificar su nombre. Entonces no tienes por qué aparentar. Puedes con la verdad incluso rescatar vidas que hoy están como tú estabas ayer. Esta es la manera de Jesús, la transparencia y la humildad. Entonces, voy a pedir a los músicos, por favor, que pasen por aquí. Nuestra manera es la de que nadie se entere, que quede en oculto, todo en lo secreto y aparentar. Eso es lo que aprendimos atrás. Pero si Jesús hubiera querido que nuestra manera, nuestro estilo de vida en Cristo fuera este, entonces Él hubiera escrito las historias de otra manera.
Él hubiera escrito la historia de la mujer que tocó el borde del manto, me tocó, se sanó, nadie se enteró, punto final. Pero no fue así. Y puedes ver la vida de muchísimos otros que gracias a que Jesús los expuso públicamente y dejó escritas sus vidas, tú y yo hemos sido bendecidos. Dime si hoy habría alguien aquí como el endemoniado gadareno. Me rogaría que su testimonio no salga por ahí. Pero no es la manera de Jesús. Gracias al endemoniado gadareno, muchos de nosotros hemos cobrado esperanza en un momento de la vida de si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Esa es tu vida. Lo que Dios está escribiendo sobre ti, lo que Dios está haciendo sobre ti, es para que otros puedan leer en el libro de tu vida y decir, si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo. Pero si te cierras, si vives en lo oculto, en la apariencia, las personas leerán y malentenderán el Evangelio. Recordar que uno de los errores más grandes que ha habido es permitir el aparentar dentro de los púlpitos, dentro de las congregaciones, dentro de los líderes. Soy líder, ¿qué van a decir? Pues para la gloria de Dios, yo quiero anunciar ahí fuera que aquí hay una iglesia donde los líderes me dicen, pastora, prefiero parar de servir porque tengo que arreglar mi vida con Dios. Y esas personas son honradas por Dios. Pero hemos aprendido lo contrario. Ay no, que se van a enterar y me van a quitar del puesto. Una vez me pasó que estábamos en una de las etapas de mi vida donde yo siempre he sido muy libre, ¿verdad? Como os digo, sin equilibrio. Pero siempre he sido muy libre, pero cuando quise venir al Señor y hacer las cosas bien, pues conforme el manto caía en el púlpito, es como vas a caminar. Si yo iba a ser una persona extremadamente religiosa, probablemente tú ibas a tomar de ahí, porque ibas a aprender de lo que veías. Y yo en un momento de mi vida estaba en una iglesia donde el manto que había en el púlpito era así, bien religioso, bien aparenta. Y no sé, se me quiso, como esta influencia me quiso atrapar. Y yo recuerdo que estábamos el pastor y yo, y habíamos tenido una pelea de esas que hacían época, que los dos éramos dos titanes. Y iba a venir, el pastor que teníamos en aquel momento iba a venir a nuestra casa. Y yo quería no arreglar las cosas, ojo, porque si hubiera sido arreglar las cosas, no. Yo quería arreglar el entuerto para que el pastor no se enterara que estábamos peleados. Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, tú no quieres que él se entere, pero yo ya me enteré. Tocó profundamente mi corazón y pedí perdón al pastor genuinamente, porque en verdad el aparentar va a hacer que muchas veces tú pongas a Dios en un segundo o en un tercer lugar. Vas a hacer que los hombres queden encima de Dios. Aparentar no es del reino, aparentar es de las tinieblas. Si nos estás escuchando ahí en las redes sociales, aparentar no te va a traer bendición, no te va a traer libertad. Vas a vivir atado, vas a vivir atado a ser quien Cristo no te creó. Y os voy a pedir tanto a ellos como a todos los que estamos aquí, que hagamos una oración. Pidamos al Padre que nos ayude a ser genuinos. Pidamos al Padre que el poder del Espíritu Santo venga a transformar todo nuestro ser. No tenemos por qué ser algo que Dios no creó, porque lo que Dios creó es lo perfecto. Tú eres perfecto, perfecta. En Cristo eres tan valioso. ¿Por qué aparentar? Cierra tus ojos ahí y dile, Padre, ayúdame a ser genuino, ayúdame a bajar las barreras, las defensas de autoprotección que he hecho para que no me hieran, para que no me vuelvan a traicionar. Ayúdame, Señor, a bajar estas defensas y a volver a confiar a una costa de que me vuelvan a herir, de que me vuelvan a traicionar.
Ayúdame a tener transparencia. Ayúdame a ser una persona que vive en la verdad. Renuncio, di conmigo, renuncio a toda influencia de Sesaí. Renuncio a toda influencia de falsedad en mi vida. Renuncio a toda influencia que me hace mostrarme bien, mostrarme correcta cuando en verdad no lo estoy. Yo renuncio a todas estas apariencias y hoy declaro que me sujeto al Espíritu de verdad, que mi vida queda sujeta al Espíritu de verdad, que estoy en el camino, en la verdad y en la vida donde no hay apariencia y no quiero aparentar. Dale esa gloria a Jesús porque Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará. Yo los bendigo para vivir libres. Publico sobre ellos la libertad y declaro: hecho está en el nombre de Jesús. Amén.